El caballo fue envenenado, y parecía el fin hasta que su dueño decidió hacer lo imposible. Una tarde de verano en el corazón de Texas, el aire era caluroso y denso. El rancho de Tom Gallagher siempre había sido un remanso de paz donde él y su fiel caballo, Charlie, un impresionante cuarto de milla, vivían sus rutinas. Para Tom, Charlie era mucho más que un caballo. Era un símbolo de perseverancia, un compañero leal. El caballo, con su pelaje brillante y su mirada inteligente, era el orgullo del rancho, una leyenda viviente para la pequeña comunidad que admiraba su fuerza y agilidad. Esa mañana, Tom notó que algo andaba mal. Charlie estaba tumbado en el pasto, con la mirada apagada y la respiración agitada. El corazón de Tom se le aceleró al darse cuenta de que su amigo estaba débil y su instinto le decía que no era una simple enfermedad. Había algo más siniestro en juego. Llamó inmediatamente al veterinario. Pero nada parecía ayudar, y la situación solo empeoraba con cada hora que pasaba. La sospecha de envenenamiento se cernía sobre ellos como una sombra amenazante. Tom empezó a preguntarse si alguien podría haberle deseado algún mal a Charlie. No tenía enemigos conocidos, pero el éxito y la popularidad de Charlie en el circuito de rodeos y la vida en el rancho podrían haber despertado celos en alguien. Este pensamiento lo inquietó profundamente y apenas pudo ocultar el miedo que lo consumía. Mientras esperaba la respuesta del veterinario, con lágrimas en los ojos y manos temblorosas, Tom pasó las siguientes horas al lado de Charlie, recordando todo lo que habían superado juntos. Sabía que no podía perder a su compañero. De repente, tomó una decisión. Si los tratamientos convencionales no funcionaban, haría lo que fuera necesario, incluso si pareciera imposible salvar la vida de su caballo. Al ponerse el sol en el horizonte, Tom se hizo una promesa. No se rendiría con Charlie. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo para salvar a su fiel amigo, incluso si eso significaba enfrentarse a lo desconocido y lanzarse a la búsqueda desesperada de una cura. Si te conmovió esta historia y quieres saber qué pasa después, dale a me gusta abajo y suscríbete al canal. Al amanecer, Tom estaba exhausto pero decidido. Había pasado la noche al lado de Charlie, escuchando cada respiración irregular y sintiéndose impotente ante la situación. El veterinario regresó temprano con una expresión sombría. Confirmó que el Charlie de Tom había sido envenenado, pero el tipo exacto de veneno seguía siendo un misterio. Las palabras del veterinario resonaron en la mente de Tom, reforzando lo que ya sabía. El tiempo se agotaba. Necesitaba actuar con rapidez y comenzar su propia investigación. Tom empezó a recordar los últimos días, buscando alguna pista. Visitantes recientes, desconocidos en el rancho, cualquier detalle que pudiera señalar al culpable. Recordó la visita reciente de un hombre llamado Rick Jansen, un viejo conocido que también trabajaba con caballos. Rick era un competidor incansable, y Tom sabía que sentía envidia de la fama de Charlie en el rodeo. ¿Pero era Rick realmente capaz de algo tan despreciable? Tom se negaba a creer que alguien a quien conocía desde hacía tanto tiempo pudiera hacer eso. Pero la sospecha seguía grabada en su mente. Aún sin respuestas, Tom decidió investigar el lugar donde Charlie solía quedarse. Registró el establo y el pasto, buscando algo fuera de lugar. Fue entonces cuando encontró una extraña mancha en el suelo cerca del abrevadero de Charlie. Parecía un líquido oscuro que se había secado formando una costra. Tom se arrodilló y tomó una muestra con cuidado. No era un experto, pero algo en la sustancia le dio escalofríos. Sabía que necesitaría ayuda para identificarlo. Decidido a seguir cada pista hasta el final, Tom decidió llevar la muestra a una universidad local donde conocía a un profesor de química. En el camino, sintió una opresión cada vez mayor. La idea de que alguien quisiera hacerle daño a Charlie lo perturbaba profundamente. Se sentía responsable de proteger al caballo, no solo por lealtad, sino por el amor que compartían. Y ahora se acercaba cada vez más a enfrentarse a una realidad inquietante. Al llegar al laboratorio de la universidad, le entregó la muestra al profesor, quien inmediatamente comenzó a analizar la sustancia. Tom observó con ansiedad cómo el experto realizaba sus pruebas, esperando alguna señal de esperanza.
Finalmente, tras unos minutos de análisis, el profesor se volvió hacia él con expresión seria. El veneno era altamente tóxico y difícil de tratar. La batalla para salvar a Charlie apenas comenzaba. Con la confirmación de que el veneno era raro y mortal, Tom sintió que la urgencia aumentaba. Cada minuto que pasaba era una batalla silenciosa por la vida de Charlie. El profesor universitario explicó que, si se trataba incorrectamente o demasiado tarde, el daño al cuerpo del caballo podría ser irreversible. La angustia que sentía Tom se transformó en determinación. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados y observar pasivamente cómo el veneno se propagaba por el cuerpo de su amigo. Tom empezó a buscar tratamientos alternativos. Algo poco convencional. Recordó viejas historias que su padre y su abuelo le habían contado sobre hierbas y remedios naturales que podían curar heridas e incluso venenos. Sabía que, en el pasado, los vaqueros usaban estas prácticas para tratar a los animales. Cuando la medicina moderna lo hizo, no tenía respuestas. Tom se negó a dejar a Charlie a merced de una débil esperanza. Pero al mismo tiempo, sintió que no tenía más remedio que intentarlo todo. Una mañana nublada, viajó al pueblito cercano, donde un curandero local conocido por su habilidad con las plantas y los remedios naturales aún tenía su taller de medicina. El hombre, un anciano llamado Hank, era una figura enigmática con un historial de misterios y éxitos que casi parecía sobrenatural. Tom no creía en milagros, pero estaba dispuesto a intentarlo todo. Cuando le contó a Hank sobre el veneno que había afectado a Charlie, el anciano curandero lo miró a los ojos con una intensidad inesperada, como si ya supiera por lo que estaba pasando Tom. Hank sugirió una fórmula de hierbas raras que podía neutralizar el veneno. Pero había un precio que pagar. La receta solo podía prepararse con ingredientes difíciles de encontrar. La más complicada de todas era una planta específica que crecía en las oscuras y lejanas montañas, un lugar conocido por su peligrosidad, con senderos empinados y terreno traicionero. Tom sabía que no tenía más remedio que arriesgarse. Pero el miedo a perder a Charlie antes de encontrar la cura lo consumía. Mientras se preparaba para el largo viaje a las montañas, Tom sintió que la presión de la situación se intensificaba. Sabía que se le agotaba el tiempo, y la idea de enfrentarse a los peligros de las montañas parecía insignificante comparada con la posibilidad de perder a Charlie. Pero algo en su corazón le decía que si no lo intentaba, si no hacía lo imposible, jamás se lo perdonaría. El dolor de ver a su caballo tan débil e indefenso era más fuerte que cualquier miedo. Partió sin mirar atrás, decidido a hacer lo que fuera necesario para salvar a su amigo. El viaje a las montañas fue más difícil de lo que Tom había imaginado. El calor del día y la humedad de las tardes hicieron que la caminata fuera agotadora. Sabía que estaba en territorio desconocido, lejos de la comodidad del rancho y de los senderos familiares. Sabía que con cada paso, su cuerpo se fatigaba más. Pero la imagen de Charlie, débil y frágil, siempre estaba en su mente, impulsándolo a seguir adelante. No podía fallar, no ahora. El camino a las montañas era traicionero. Tom tuvo que cruzar bosques densos donde las ramas bajas le arañaban la piel y las rocas resbaladizas casi lo hicieron caer varias veces. En un momento dado, tuvo que usar una cuerda para descender por un acantilado empinado. El fuerte viento y la oscuridad hicieron la caminata aún más difícil. Sin embargo, con cada paso, Tom sintió una conexión más profunda con su objetivo. El dolor en sus músculos pareció desaparecer al pensar en la lealtad de Charlie, el vínculo que habían compartido a lo largo de los años. Tras horas de forcejeo por el terreno accidentado, Tom finalmente llegó al lugar donde crecían las hierbas raras. Era un campo aislado, oculto entre las rocas, como protegido por una fuerza invisible. El lugar tenía una calma inquietante, un silencio absoluto que parecía esperar a alguien como Tom. Se arrodilló, exhausto, y comenzó a buscar las plantas que Hank había mencionado. Cada hoja y raíz que tocaba parecía confirmar la urgencia de lo que hacía. Sabía que si perdía más tiempo, no podría salvar a Charlie a tiempo. Cuando por fin reunió las últimas hierbas necesarias, una sensación de alivio lo invadió. Pero no duró mucho. El cielo, que hasta entonces había estado despejado, empezaba a cubrirse de nubes oscuras.
Tom sabía que debía regresar de inmediato, pero el terreno traicionero y la tormenta inminente lo hicieron dudar. No sabía si podría regresar a tiempo para salvar a Charlie. Las horas de esfuerzo ya lo agobiaban y el miedo al fracaso ahora era más tangible que nunca. El viento empezó a arreciar y Tom se dio cuenta de que la tormenta ya no estaba en camino, sino justo encima de él. Con las hierbas en la mano y el corazón apesadumbrado, decidió descender, aún sabiendo que las condiciones empeorarían a cada segundo. La tormenta azotó con fuerza mientras descendía la montaña, y con cada paso, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Lo único que podía pensar era que si no regresaba con la cura, Charlie no tendría ninguna oportunidad. La tormenta no era solo una batalla contra la naturaleza, sino contra el tiempo. La tormenta llegó con toda su furia. El viento cortante hacía temblar los árboles y la lluvia torrencial dificultaba la visión, haciendo cada paso más incierto. Tom apenas podía ver hacia adelante, con el agua formando charcos y el lodo espeso formándose bajo sus pies. El peso de las hierbas, ahora empapadas, parecía duplicar la carga que llevaba. Pero pensar en Charlie, vulnerable y sufriendo, lo impulsaba a seguir adelante. No podía detenerse, no ahora. El descenso era peligroso, y cuando Tom perdió el equilibrio en una roca resbaladiza, cayó sin control. Rodó varios metros, golpeándose las costillas con piedras afiladas. El dolor era insoportable, y por un momento pensó que no podría continuar. Sin embargo, pensar en Charlie lo impulsó a seguir adelante. Estaba tan cerca de salvar a su amigo. Tom se obligó a levantarse, con los huesos crujiendo y la vista borrosa por el dolor. Se aferró a las rocas y, con férrea determinación, reanudó la escalada. Mientras la tormenta rugía a su alrededor, Tom supo que no podía permitirse el lujo de descansar. Tenía que llegar a tiempo. Cada segundo que pasaba se sentía como un cuchillo afilado que hundía aún más su esperanza. Cuando finalmente llegó al pie de la montaña, sus pies sangraban, su cuerpo estaba exhausto y sus pensamientos eran un completo caos. Pero el camino de regreso al rancho todavía le parecía una eternidad. Incluso con el campo abierto por delante, el viaje de regreso se sintió interminable. La tormenta finalmente comenzó a amainar, y el cielo, ahora despejado, reveló las primeras estrellas de la noche. El silencio tras el caos era casi ensordecedor, pero Tom no podía descansar. Miró a lo lejos, preguntándose si Charlie seguía vivo, si aún tenía una oportunidad. Sintió el peso de las hierbas en sus manos como un pequeño consuelo, pero el miedo a la incertidumbre aún dominaba su mente. ¿Sería suficiente? Empezó a dudar de su propio coraje, pero pronto recordó la fuerza de Charlie, las batallas que ya habían enfrentado juntos. Cuando por fin llegó al rancho, el sol ya se ponía. Tom corrió al establo, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que el tiempo había corrido en su contra, que la tormenta lo había retrasado más de lo que quería admitir. Pero al entrar al establo, vio a Charlie. El caballo estaba tumbado, débil, pero aún respiraba. Tom, sin aliento, preparó de inmediato la mezcla de hierbas. Se aplicó el remedio, con las manos temblorosas, rezando para que fuera suficiente. El silencio a su alrededor parecía casi sofocante, pero había una extraña sensación de esperanza en el aire. La lucha de Tom estaba lejos de terminar, pero sabía que tal vez lo imposible tenía un camino. La noche transcurrió lenta y silenciosamente. Tom no podía separarse de Charlie. Ni siquiera cuando el agotamiento amenazaba con abrumarlo. Se quedó junto al caballo observando cada movimiento, cada respiración de Charlie. El corazón de Tom latía con inquietud, como esperando un cambio, una señal de que la medicina realmente estaba surtiendo efecto. Sabía que no podía dejar solo a Charlie ni un segundo. Con cada hora que pasaba, sentía que la tensión aumentaba. Sin embargo, bien entrada la noche, algo empezó a cambiar. Charlie, que había estado inmóvil y con fiebre, vio que levantaba lentamente la cabeza como si despertara de una pesadilla. Tom, incrédulo, observó con los ojos abiertos cómo su caballo movía las patas, intentando levantarse. El dolor que Tom sentía en su propio cuerpo pareció aliviarse al ver ese pequeño movimiento de vida.
Fue una pequeña victoria, pero de vital importancia. Ya no estaba solo en esta lucha. Ahora Charlie también luchaba. Al amanecer, Charlie estaba de pie, sacudiendo la cabeza como si intentara recordar dónde estaba. El rostro de Tom se iluminó con una sonrisa de alivio, pero sabía que aún no estaban fuera de peligro. El caballo parecía débil, sus movimientos eran inseguros, y Tom sintió que aún no podía relajarse. Observó a Charlie con cautela, buscando señales de mejoría, pero también preparándose para cualquier contratiempo. La batalla no estaba ganada, pero la lucha estaba lejos de terminar. Las horas siguientes estuvieron marcadas por un progreso lento y constante. Charlie, aún inestable, dio unos pasos más firmes y el color de su pelaje pareció recuperar ligeramente su tono saludable. Tom sabía que era una buena señal, pero la recuperación sería larga. Pasó todo el día al lado de Charlie, dándole agua y comida, intentando asegurarse de que el caballo no se esforzara demasiado, pero también porque, viendo cómo recuperaba poco a poco las fuerzas, lo que antes parecía imposible comenzaba a hacerse realidad. Al ponerse el sol, Tom sintió una gratitud nunca antes experimentada. Sabía que, gracias a su determinación y a la lucha de Charlie, la vida del caballo se había salvado. Pero aún más importante, comprendió el verdadero significado del vínculo entre ellos. La amistad, la lealtad y el coraje que los unían se habían puesto a prueba de maneras que Tom jamás imaginó. Estaba listo para seguir adelante, sabiendo que había ganado la batalla más importante de su vida. Y con eso, el futuro de Charlie parecía más brillante que nunca. En los días siguientes, Tom observó a Charlie con una mezcla de alivio y cautela. El caballo, aunque visiblemente más fuerte, aún distaba mucho del vigoroso animal que una vez conoció. Tenía los músculos débiles y las articulaciones rígidas, pero había algo en los ojos de Charlie que transmitía una silenciosa resiliencia. Tom sabía que la recuperación sería lenta, pero el simple hecho de ver a su amigo ponerse de pie, mirar a su alrededor e incluso dar unos pasos hacia él le alivió un poco el peso. Sabía que lo peor ya había pasado, pero que aún le quedaba camino por recorrer para recuperarse por completo. Tom dedicaba sus días al cuidado de Charlie con la misma dedicación incansable que antes, ahora con más sabiduría y más atención a las señales de debilidad del caballo. Las noches eran largas y tranquilas, y a menudo reflexionaba sobre todo lo sucedido. La sensación de impotencia que sintió al ver a su caballo envenenado al borde de la muerte aún lo perseguía. Pero al mismo tiempo, reconoció algo que no había visto antes. La fuerza que vivía en Charlie. Algo que siempre había sabido, pero que nunca se había puesto a prueba de esa manera. Y, lo que es más importante, empezó a comprender cuán profundamente la lealtad de su caballo había moldeado su propia vida. Una tarde, mientras caminaban juntos por el campo, Tom por fin tuvo un momento para sí mismo. Se detuvo un instante y contempló el horizonte, las montañas lejanas y los vastos campos que lo rodeaban. La vida en el rancho siempre había seguido una rutina, un ritmo constante. Pero nada había preparado a Tom para la experiencia que acababa de vivir. Recordó las palabras de su padre, quien siempre decía que la mayor prueba para un hombre era la lealtad a sus seres queridos. Tom ahora comprendía más que nunca el peso de esas palabras. Sintió que, a través de esta experiencia, había encontrado una fuerza interior desconocida, una determinación que lo guiaría a partir de entonces. Con el paso del tiempo, la salud de Charlie siguió mejorando. El caballo ya no era el frágil esqueleto que Tom había encontrado en los días más oscuros, sino un compañero fuerte y orgulloso. Los dos, uno al lado del otro, continuaron construyendo una nueva historia, marcada por la superación de desafíos, el sacrificio y la renovación. Tom no sabía qué les depararía el futuro, pero una cosa era segura, él y Charlie afrontarían juntos cualquier desafío. Esa noche, mientras el rancho se tranquilizaba y el cielo estrellado cubría la tierra, Tom se acostó. Pero antes de dormirse, miró a Charlie, que yacía junto al establo, contemplando el mismo cielo. Algo en su corazón le decía que esta lucha los había cambiado de forma irreversible. Ahora compartían algo más profundo, algo que ni el veneno ni la tormenta podían borrar.
Un vínculo forjado en el fuego de la adversidad y la silenciosa promesa de que, por difíciles que fueran los caminos de la vida, nunca estarían solos. La primavera finalmente llegó, trayendo consigo el renacimiento que Tom y Charlie habían esperado tanto. Las flores comenzaron a florecer en el campo, y el rancho, antes marcado por el miedo y la incertidumbre, ahora parecía respirar aliviado. Charlie, aunque todavía un poco más lento que antes, había vuelto a su rutina. Él y Tom pasaban las mañanas trabajando juntos, y los días eran más tranquilos, pues la tensión de los últimos meses finalmente se había disipado. El caballo se recuperaba bien, pero había un cambio sutil en su comportamiento, una calma que Tom no había notado antes. Parecía más alerta, más presente, como si el trauma lo hubiera transformado, haciéndolo más sensible a lo que sucedía a su alrededor. Tom y Tom, a su vez, también experimentaron una sensación de renovación. No sabía exactamente cuándo el dolor de perder a Charlie dejó de ser una preocupación constante, pero sabía que su amigo había regresado con más fuerza que nunca. La vida en el rancho continuaba, pero ahora todo se sentía más ligero. Las tareas diarias ya no eran una carga, sino un símbolo de una rutina restaurada. Tom y Charlie estaban más conectados que nunca, una silenciosa alianza de confianza mutua. Cada mirada entre ellos parecía contener una historia no contada, un recordatorio de todo lo que habían vivido juntos. A medida que la vida en el rancho continuaba, Tom comenzó a reflexionar más sobre lo que realmente importaba. El dinero y el trabajo duro, antes sus mayores preocupaciones, ahora parecían secundarios. Empezaba a comprender que lo más valioso no era lo que se podía comprar o poseer, sino lo que se ganaba con esfuerzo, tiempo y dedicación. El vínculo entre él y Charlie le había enseñado esto de una forma dura e innegable. Ahora veía el mundo desde una perspectiva diferente, más rica y profunda, y era algo que sabía que nunca olvidaría. Sin embargo, una sensación de aprensión aún persistía en Tom, aunque intentaba alejarla. Temía que la paz que había encontrado fuera solo temporal, que algo pudiera interrumpirla de nuevo. Pero con el paso del tiempo, ese miedo comenzó a desvanecerse. Sabía que la vida siempre sería impredecible, pero también sabía que ahora tenía las herramientas y la sabiduría para afrontar cualquier desafío. Con Charlie a su lado, sentía que podía soportar cualquier tormenta, cualquier adversidad. Esa tarde, mientras Tom y Charlie caminaban por el campo, Tom sintió una profunda gratitud por la oportunidad de empezar de nuevo. El pasado, con sus cicatrices e incertidumbres, había quedado atrás. Lo que importaba ahora era el presente, el trabajo, la amistad y la certeza de que juntos podrían afrontar cualquier cosa. Miró a Charlie, cuyos ojos brillaban bajo el sol y parecían compartir la misma paz silenciosa. La tormenta había pasado, y con ella, ambos habían encontrado un nuevo propósito. El verano llegó con toda su fuerza, trayendo días calurosos y largas tardes donde el sonido del viento en los árboles se fundía con el canto de las cigarras. El rancho, ahora completamente restaurado, parecía un lugar de armonía y equilibrio. Pero algo en el corazón de Tom le advertía que las cosas no estaban tan resueltas como él quería creer. Mientras Charlie se fortalecía cada día, una inquietud flotaba en el aire, la sensación de que la paz que habían alcanzado podría ser solo temporal. Tom sabía que la verdadera prueba, no era la recuperación física de su caballo, sino la fuerza del vínculo que habían forjado. ¿Qué haría cuando llegara la siguiente tormenta? Una mañana, mientras preparaba café y Charlie pastaba tranquilamente a lo lejos, Tom recibió una visita inesperada. Un viejo amigo de su padre, un hombre llamado Earl, apareció en el rancho. Earl era un veterano de guerra, alguien cuya vida había estado marcada por pérdidas y batallas, y que siempre sabía reconocer los momentos de crisis. Miró a Tom con expresión seria, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. Tras una breve conversación, Earl reveló que las autoridades locales estaban investigando el envenenamiento de Charlie. Alguien, probablemente un vecino, podría estar detrás. El peso de estas palabras cayó sobre Tom como una roca. Si alguien realmente intentaba destruir todo lo que amaba, tendría que afrontarlo de frente. La noticia dejó a Tom atónito, pero al mismo tiempo, el dolor de la traición reavivó la llama de la determinación en su interior.
ya no era el mismo hombre de meses atrás. Débil e inseguro, sabía que debía actuar, que no podía permitir que nadie siguiera amenazando su vida y su tierra. Junto a Charlie, había encontrado una fuerza que antes desconocía, un coraje que solo se revelaba en las adversidades más profundas. Pero al mismo tiempo, la duda lo consumía. Si se trataba de alguien de su propia comunidad, alguien a quien conocía bien, ¿cómo lo afrontaría? La carga de enfrentarse a alguien en quien confiaba era un peso que Tom no sabía si estaba listo para soportar. Decidido a descubrir la verdad, Tom decidió investigar por su cuenta, sin involucrar a nadie más, aunque sabía que pondría en riesgo su propia seguridad. Incluso cada paso que daba parecía pesar más, como si se aventurara en territorio desconocido. Visitó a los vecinos, observó sus propiedades, buscando con atención cualquier pista que pudiera indicar quién estaba detrás del envenenamiento. Pero cuanto más buscaba, más lo consumía la desconfianza. Lo que antes parecía una vida sencilla en el rancho ahora estaba sumida en la complejidad y los secretos. ¿Quién podría estar ocultando la verdad? ¿Y qué motivaría a alguien a destruir lo que él y Charlie habían construido? El final del día trajo otra oleada de inquietud. Tom sabía que se estaba acercando a algo, pero aún no podía ver el panorama completo. Miró a Charlie, quien permanecía tranquilo en su establo, aparentemente ajeno a la tensión que crecía a su alrededor. Sin embargo, incluso con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros, Tom presentía que algo estaba a punto de suceder. No sabía exactamente qué, pero una cosa era segura. El siguiente paso sería crucial. No daría marcha atrás, pasara lo que pasara. A la mañana siguiente, Tom se despertó temprano, con el corazón acelerado por la ansiedad que lo consumía desde la visita de Earl. Se sentía como si estuviera al borde del abismo, con la verdad a punto de ser revelada. Pero aún no sabía si estaba listo para afrontar lo que pudiera venir. Durante los últimos días, había estado observando todo con más atención. Cada gesto de sus vecinos, cada palabra que decían. Había algo en sus ojos, una atención disfrazada de normalidad. Pero Tom sentía que algo más profundo estaba sucediendo, algo que no podía ignorar. Fue entonces cuando, al pasar por la granja de Mark, uno de sus vecinos más cercanos, Tom notó algo extraño. El olor en el aire era diferente, un olor fuerte y desagradable que no pudo identificar de inmediato. Al acercarse a la cerca, vio a Mark salir de un edificio en la parte trasera de la propiedad, y su comportamiento despertó sospechas de inmediato. Mark, que siempre había sido cordial, parecía más tenso, más apurado que de costumbre. Fue entonces cuando Tom recordó las palabras de Earl. Quien quiere ocultar algo siempre deja rastro. No lo pensó dos veces antes de acercarse y preguntar qué pasaba, con voz firme, pero sin revelar del todo sus sospechas. Mark, al oír la pregunta, se sorprendió, pero se recompuso rápidamente. Aseguró que no pasaba nada, pero la vacilación en su mirada y la forma en que evitaba el contacto visual con Tom no pasaron desapercibidas. La tensión entre ellos era palpable. Tom ya no podía fingir que todo estaba bien. Sentía que la clave para resolver el misterio estaba ahí mismo. Pero la sensación de traición lo consumía. ¿Cómo podía alguien de su propia comunidad querer hacer algo tan cruel? Sabía que debía confrontar a Mark con la verdad, pero el miedo a descubrir algo aún peor lo hizo dudar. Fue entonces cuando Mark, visiblemente incómodo, empezó a dar explicaciones apresuradas. Habló de un viejo desacuerdo que tuvo con Tom hacía años, algo que Tom casi había olvidado. Sin embargo, lo que Mark reveló a continuación le revolvió el estómago. No quería hacer esto, Tom, dijo, pero alguien me ofreció una gran suma. Sabían que no dejarías pasar la oportunidad de salvar a tu caballo y querían verte perderlo todo. Las palabras de Mark fueron como una bomba y la incredulidad invadió a Tom. Lo que no sabía, lo que jamás podría haber imaginado, era que había fuerzas mucho más poderosas en juego de lo que jamás había imaginado. Tom miró a Mark un momento. La conmoción y la ira se mezclaban en su pecho. Quería gritar, quería hacer algo para aliviar ese dolor. Pero sintió una fría calma instalarse en él. Su vida, el rancho y Charlie habían sido utilizados como peones en un juego mucho mayor.
Una conspiración que jamás imaginó que existía en su propio patio trasero. Lo que le aguardaba no era solo una traición personal, sino una manipulación que amenazaba con destruir todo en lo que creía. Tom miró al horizonte una última vez antes de tomar una decisión. El tiempo de dudar había pasado. He knew he would have to fight once more. Not just for Charlie, but for everything he had built and the future he could still create. With his anger finally subdued by clarity, Tom turned and walked back to his farm. He knew that despite all the hardships, he was no longer alone. He had Charlie. And with that, he would have enough strength to face whatever came next. Any shadow that tried to take his place. The future was still uncertain, but Tom now knew what he needed to do. The sun was setting, and Tom felt the weight of everything that had happened in his life. He knew this moment would change everything. He now held the truth about Preston Harper, the man responsible for almost destroying what he loved most. Charlie. His horse. There was no more time for doubts or regrets. It was time to put an end to this story. When Tom arrived at Preston's mansion, the vastness of the place seemed to try to intimidate him. But Tom remained firm. Ya no era un hombre débil, ni alguien dispuesto a esconderse tras el miedo. Cuando Preston lo recibió con esa fría sonrisa, Tom ya sabía que el juego de palabras estaba a punto de terminar. Sabía que vendrías, dijo Preston, intentando mantener su superioridad. Pero la justicia tiene un precio, Tom. ¿Estás listo para pagarlo? Tom no lo dudó. Lo único que te quito, Preston, es el fin de todo esto. Vas a pagar por lo que hiciste, respondió con firmeza, con voz llena de autoridad. La conversación fue breve, pero llena de tensión. Preston intentó justificar sus acciones, alegando que Tom y su rancho eran una amenaza para su imperio, pero Tom ya no estaba dispuesto a escuchar excusas. Soy más fuerte de lo que crees, Preston. No es tu poder lo que me derribará. Tengo algo por lo que luchar. Con esas palabras, Preston no tuvo más remedio que rendirse, y la verdad salió a la luz. De vuelta en el rancho, Tom sintió un profundo alivio, pero también sabía que esta batalla le había dejado cicatrices en el alma. Charlie, ya completamente recuperado, estaba allí a su lado, tan leal como siempre. Tom miró al horizonte, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que la verdadera victoria no residía solo en la justicia que había logrado, sino en el nuevo comienzo que finalmente podía abrazar. Y así termina este increíble viaje. Si te gustó la historia, dale a me gusta y suscríbete para más contenido emocionante como este. No olvides activar la campanita para estar al tanto de las novedades del canal. Nos vemos la próxima vez.